Presta atención. Esta es la segunda parte del mensaje de ayer acerca de la incredulidad y la falsa doctrina. Queridos amigos, siempre en medio del Mesías habrán falsas enseñanzas y siempre habrá la incredulidad, la cual había en aquel entonces cuando el Mesías, el Mashiach, predicaba, y la cual tenemos el día de hoy. La incredulidad es el fundamento más terrible que tiene la humanidad como obstáculo de la perdición y de la condenación de la humanidad. Esta incredulidad que abraza a todo el mundo es terrible, es enemiga, la incredulidad es enemiga de la humanidad, porque este argumento de la incredulidad viene directamente del enemigo del creador del universo. Tal como dice 2 Corintios 4:4, que Satanás es el Dios de este mundo, quien ha cegado el entendimiento de las personas y ha endurecido sus corazones. Entonces, el apóstol Juan también nos dice en Apocalipsis 12:9, que es el dragón el que fue arrojado a la tierra y es el que engaña a toda la humanidad, es el engañador. Entonces, tenemos que entender que tenemos un enemigo semejante, terrible, el cual dice Yeshua, el Mesías, que él vino para robar, para matar, engañar y destruir. Entonces, este avesado adversario que tenemos por enemigo, lo único que quiere él es llevar a la humanidad a la destrucción. Lo único que él quiere es llevar a la humanidad a la condenación. Ese es el propósito de él. Él no cesa día y noche, trabaja para eso. Él quiere la condenación de tu vida y la vida de los tuyos. ¿Por qué? Porque Mashiach dice que él sabe que le queda poco tiempo y él no tiene salvación. Entonces el propósito de él es engañar a toda costa a la humanidad, llevarlos por el camino torcido, con las falsas enseñanzas, con las falsas doctrinas y sobre todo con la incredulidad, que es la que arrasa al mundo entero. ¿Qué es la incredulidad? Como decíamos el día de ayer, el mundo en general, porque en verdad el mundo hay que separarlo por partes, pero el mundo en general es el que abraza la mayor incredulidad. Porque hay que darnos cuenta, porque mayormente en la humanidad todo hogar tiene una Biblia, ¿no? Yo creo que es raro que un hogar no tenga una Biblia. El simple hecho es este, porque mayormente en las religiones, en la religión católica conocida en el mundo entero, les piden una Biblia en los colegios. Es por eso que tienen mayormente una Biblia en sus casas. Pero esta incredulidad de la gente piensan que, pues esto simplemente es una Biblia. Lo que está escrito ahí no importa porque dicen que es palabra de Dios. Pero la tienen porque se la piden en los colegios. ¿Para qué? Para enseñar la religión a los niños.
Y por cierto, es que desde ahí nos instruyen a nosotros como criaturas, niños, a esta religión de un camino torcido, donde nos llegan a enseñar que el bautismo que dice la Escritura es para niños. Nos enseñan a orar o a tener una relación con el Eterno a través de las imágenes, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se llama religión. Entonces, esta gente es la que tiene la mayor incredulidad, porque tienen una Biblia en su casa, no son capaces de abrirla para estudiarla por sí mismos, porque ellos no creen. Como les decía ayer, si la gente, la humanidad, el mundo creyera que hay una vida eterna que sobrepasa los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque es hermoso y maravilloso entender que nosotros, como decía ayer, que nosotros no solamente vamos a ver a los profetas, a los apóstoles en el día en que resucitemos, sino que nos vamos a ver a nosotros mismos unos con otros. Después de muertos, vamos a resucitar para vernos las caras todos. Y como lo más maravilloso de esto es que vamos a conocer al Eterno tal y como Él es, dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3. Entonces, si la humanidad considerara esto real por la fe que se dice que tenemos, entonces la gente, el mundo fuera otro. Nosotros viéramos al mundo que cada día se acerca más a su Creador, a tener una relación íntima con Él, cada día alejarse más de los vicios, de las costumbres vanas que acarrea este mundo. ¿Cuánta gente está perdida en el alcohol? ¿Cuánta gente está perdida en sus mismos trabajos, esclavos de sus trabajos? ¿Cuánta gente está perdida en sus negocios? ¿Cuánta gente está perdida en sus tradiciones de cada año, de sus cumpleaños, festivales y todo lo que trae este mundo? ¿Cuánta gente es esclava del dinero, del trabajo? Así como ello. Hay tantas cosas que todavía falta de mencionar. Pero el caso es que la gente día a día continúa en lo mismo. Porque la palabra que está en las Escrituras consideran siempre un cuento de hadas, un cuento, una historia que ha habido en el tiempo pasado. Y eso a la humanidad de la incredulidad no le interesa. Por eso es que la gente no acude a su Creador. ¿Por qué? Porque el engañador ha metido ya en sus mentes las siguientes creencias. Esto es en el mundo en general. El engañador ha hecho creer a la humanidad que hay un bautismo en la Biblia. Sí, es verdad. Pero ese bautismo, el enemigo, el engañador, lo aplica a la humanidad apenas nacen. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre para darte vida eterna? La voluntad del Padre es que el bautismo lo designó para la gente adulta pecadora, para la gente perdida, para la gente que está esclava de sí misma, para la gente que está esclava del pecado, para la gente que está esclava de sus trabajos, de sus negocios, esclava de toda costumbre de este mundo. Para ellos es que es el bautismo. Porque el bautismo se hace a través de un verdadero arrepentimiento, no de un falso arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el mundo, las religiones está lleno
de un falso arrepentimiento. Y eso lo vamos a ver por qué. De un falso arrepentimiento. Entonces lo que el Eterno quiere, un verdadero arrepentimiento. Y para eso se necesita ir por el bautismo cuando la persona se arrepiente. Entonces el mundo no hace esto porque simplemente no creen. Simplemente no creen porque el enemigo ha hecho creer esto. Y no solo eso, el enemigo te ha hecho creer, a la incredulidad de toda esta humanidad, ha hecho creer que, pues sencillamente, cuando nosotros morimos, ya pasamos a descansar, pasamos a la mejor vida, como dicen, y ya vamos directamente al cielo cuando morimos. Ahora, como dice el sacerdote, ahora él está ya con el Señor arriba en el cielo. Así de terrible ha engañado el enemigo. Cuando las escrituras dicen que cuando nosotros morimos simplemente pasamos a dormir, y cuando regrese el Mashiach, nosotros despertaremos de las tumbas y nos levantaremos para estar delante del trono celestial, delante de la presencia del Mashiach. Entonces, eso significa que nadie está en el cielo todavía. Entonces, ¿cómo es que usted ha absorbido este engaño? Ahora, esto es hablando en la incredulidad del mundo, que ni siquiera abren la palabra para leerla, mucho menos para estudiarla. Porque muchos, como decíamos, tienen una Biblia, pero no la abren. Muchos tienen una Biblia, no la leen. Y lo peor de todo es que muchos religiosos que sí tienen una Biblia, se la dan que son religiosos, abren, leen la Biblia, pero no la entienden. La pregunta es, ¿y por qué no la entienden? ¿Por qué hay personas, siervos de Yahweh, que sí la entienden y por qué otros no la entienden? La respuesta está en Juan, capítulo 3, donde dice Yahshua: en verdad les digo, en verdad te digo, le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás ver ni entender el reino del cielo. Entonces ahí está la clave. Porque hay muchos religiosos en el mundo, sobre todo católico y evangélico. ¿Por qué no entienden la palabra? Es porque no, o más bien dicho, es porque se han negado y continúan negándose a nacer de nuevo. Como mencionaba antes, hay verdadero arrepentimiento y falso arrepentimiento. Ahora, en el falso arrepentimiento, estos deciden supuestamente nacer de nuevo, pero tampoco nacen de nuevo porque tienen la Biblia, abren la Biblia y leen la Biblia, tampoco la entienden. ¿Por qué no la entienden? Porque no han nacido de nuevo, verdaderamente. Simplemente por eso no la entienden. Porque el verdadero nacimiento es como un verdadero arrepentimiento. Y cuando la persona entiende la palabra es porque verdaderamente el Eterno ha depositado su espíritu de entendimiento en aquella persona. Es por eso que la persona entiende su palabra. Entonces, vamos a la materia de las Escrituras para acompañar esta segunda parte, que es la incredulidad y la falsa doctrina. El apóstol Pablo nos dice en 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2, dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la verdadera fe. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Entonces aquí el apóstol Pablo nos hace ver muy clarito, dice que se apartarán de la verdadera fe, del verdadero credo, de la verdadera doctrina. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ahora la pregunta es, ¿y cuál es la verdadera doctrina o la verdadera fe?
que dice Pablo. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener como nacidos de nuevo por el agua y del Espíritu, tenemos que entender que la verdadera doctrina o la verdadera fe, que es lo mismo, a la que se refiere el apóstol Pablo, está refiriendo a la verdadera fe que enseñó el Mashiach. La verdadera fe que recibieron los apóstoles. ¿Qué creían ellos? Que tenían vida eterna a través de creer en el Mashiach, israelita que había descendido como ser humano, siendo el mismo creador del universo, haciéndose hombre para venir a morir, el cual Yahweh mismo dijo en Ezequiel 34, yo mismo saldré a buscar a mis ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, esta fe, esta doctrina, era de creer que el Mashiach era el rey y el pastor de Israel solamente. Y que toda la creencia, las doctrinas, las enseñanzas que se habían puesto de acuerdo a Yeshua, al Mesías, y los apóstoles, todo tenía que ver en alrededor con su congregación o iglesia Israel. Y cualquier gentil que se convertía tenía que adoptarse con esas enseñanzas. Para que entiendas esto, es como cuando una persona se va a vivir a otro país. Esa persona tiene que aprender todo lo que se enseña, lo que se vive, las costumbres de aquel país. Así es aquí, con la verdadera fe, con la verdadera doctrina de los apóstoles y del Mashiach. Todos los gentiles que creen tienen que adaptarse con las costumbres y vivencia y enseñanzas de ellos, que nos enseñan que ellos son los 12 apóstoles, formaban las 12 tribus de Israel, y que Yeshua era el que había venido a restaurar a su pueblo, a buscar a las ovejas perdidas que estaban entre todas las naciones, y que todos los gentiles que se convertían al Mashiach tenían que llamarse también el pueblo de Israel. Así como lo dice el Mashiach en Juan 10. Esa es la verdadera doctrina en la cual tú y yo debemos creer. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en primera de Timoteo capítulo 4. Pero siempre, amigos y hermanos, siempre habrán falsas enseñanzas en medio del Mashiach. Esto que vemos hoy no es nuevo, no es de hoy, no es de ayer, no es del año anterior, no. Siempre, incluso con los mismos profetas, habían falsos profetas que llevaban al pueblo de Israel por mal camino. Esto lo dice el profeta Ezequiel y el profeta Jeremías, no lo dice. Habían falsos pastores, habían falsos sacerdotes que llevaban al pueblo de Israel a pecar con la idolatría. Entonces, tenemos que entender que mientras nosotros estamos en medio del Mashiach, creyendo en el Mashiach, creyendo en su palabra, siempre van a haber falsas enseñanzas. Y siempre va a estar la incredulidad. Veamos lo que dice Yeshua aquí, por ejemplo, el Mashiach en Mateo 16. Dice, atención, les advirtió Yeshua, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Aquí es un poco hasta gracioso, porque aquí el Mashiach les está diciendo esto, les está advirtiendo a sus propios apóstoles, los cuales nosotros tú y yo suponimos que ellos ya entendían muy bien a su rabino. Pero no es así, porque los apóstoles piensan como esto está en Marcos, por ejemplo en Marcos 8, donde Yeshua da de comer a 4,000 personas, multiplica el pan y el pescado, y entonces él les dice más abajo, les dice,
Lo mismo que está diciendo aquí Mateo. Les advirtió, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Dice aquí el versículo 11, dice, porque no pueden entender que no hablo de pan. Una vez más les dijo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, versículo 12, entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Entonces los apóstoles creían y entendían a su maestro que hablaba del pan que él multiplicó, que tengan cuidado de la levadura del pan de los fariseos. Eso entendían los apóstoles. Pero Yeshua se refería a las enseñanzas de estos fariseos, que eran los judíos, y de los saduceos, de donde estaban esos llamados maestros de la ley que tú encuentras en las escrituras, sacerdotes y todo eso. Eran ellos, de los fariseos, los saduceos y muchos más que habían en aquel tiempo, que enseñaban con doctrinas de demonios, que dice el apóstol Santiago, el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 4. Y si nosotros vamos más allá de esto, las falsas enseñanzas, las doctrinas de demonios, son las que inundan a las religiones, aparte de la incredulidad que arrasa el mundo entero. Las doctrinas de demonios inundan las religiones. ¿Por qué? Y vamos a ver por qué. Las falsas doctrinas, como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4, dice que en los postreros tiempos se apartarán de la verdadera fe, de la verdadera enseñanza que proviene del Mashiach y de los mismos apóstoles. Ahora, parte del mundo que han hecho religiones, porque muchos dirán, ¿no? Bueno, incrédulos son aquellos que están en el mundo entero, que son considerados de la religión católica. Bueno, ellos son los de la incredulidad, porque ciertamente dirá el evangélico, ¿no? Ciertamente ellos tienen Biblia, no la leen, no la entienden, pero nosotros sí la entendemos. Pues déjame decirte, a todas estas congregaciones evangélicas y protestantes, como les llaman, que también ustedes abrazan la incredulidad. También abrazan la incredulidad. Y esto lo vamos a ver acá en Marcos capítulo 8, del 34 en adelante. Vamos a ver. Dice aquí: entonces llamó a la multitud para que se unieran a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo más que valga más que tu alma? Si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje, en estos días de adulterio y de pecado,
el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Bueno, dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? La respuesta está en Lucas 16. Recordemos que el que se avergüenza del Mashiach y de su mensaje, ahora aquí paremos. ¿Cuál era el mensaje del Mashiach? Paremos aquí. ¿Cuál era el mensaje del Mashiach? Pregunto a estas denominaciones llamadas evangélicas protestantes en todo el mundo entero. ¿Cuál era el mensaje que predicaba Yeshua? Para eso yo te recuerdo que cuando predicaba el Mashiach y sus apóstoles, no había el llamado Nuevo Testamento, como le llaman ustedes, donde está supuestamente fundada su fe y su falsa fe, porque hay que decir las cosas con sus letras. Entonces, es una falsa fe, porque la verdadera fe no está basada en el Nuevo Testamento. La verdadera fe está basada del principio del libro a fin del libro. Esa es la verdadera fe. Entonces, cuando el Mashiach dice, en aquel día, si alguno quiere ser mi seguidor, coja su cruz cada día y sígame. Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre también se avergonzará en aquel día de aquella persona y delante de sus santos ángeles. El Mashiach se refiere al mensaje que él está predicando. Él está predicando de lo que ya estaba escrito, como lo afirman las escrituras mismas. Como dijo Felipe, hemos encontrado de aquel que escribió Moisés y los profetas. Entonces el Mashiach, si ustedes se dan cuenta, el mensaje y la prédica del Mashiach de los apóstoles es del Antiguo Testamento. Ese es el mensaje que predicaba el Mashiach como fundamento de salvación a todas las naciones. Lo cual ahora resulta ser rechazado por las llamadas religiones, porque ellos han fundado su fe, su falsa fe, en el Nuevo Testamento, y confesar con sus labios, con su boca, que el Antiguo Testamento ya no va con ellos. Eso fue para los judíos, eso fue para los israelitas. Ahora la iglesia, su fundamento está en el Nuevo Testamento, pasando por alto lo que dice el apóstol, por ejemplo, el apóstol Pablo, lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, donde dice, en Efesios 2, parece que es, si no me equivoco, donde dice que el fundamento de la iglesia de Yeshua está sobre los apóstoles y los profetas, toda la Biblia, apóstoles y profetas, abarca toda la Biblia, y como piedra principal, que es toda la palabra de Génesis Apocalipsis, Yeshua mismo dice que es la piedra principal. Sin embargo, esta incredulidad de las religiones, porque por eso les digo que también, si se jactaban que en ustedes no está la incredulidad, pues también está la incredulidad, y más terrible, porque ustedes dicen conocer la palabra y la rechazan. Eso es peor todavía que aquel que ni siquiera conoce la palabra, o aquel que todavía no recibe la palabra, aquel que ignora la palabra. Eso es peor, porque ustedes, conociendo la palabra, son llevados por las enseñanzas de demonios, que provienen de demonios, como dice el apóstol Pablo,
y son seducidos por estas enseñanzas, como dice el apóstol Pablo, también tienen comezón de oído, por continuar queriendo seguir escuchando mentira tras mentira y regocijarse en la mentira. Y por eso el Eterno de una vez envía a estas personas un espíritu de engaño para que de una vez crean la mentira y no se salven. Entonces, vamos a leer acá según lo que dice en el Mashiach en Lucas 16. Aquí se trata de la parábola del Lázaro y el hombre rico. El Lázaro representa a los salvos y el hombre rico representa a los condenados. Dice aquí, te digo esto porque aquí lo que nos deja claro el patriarca Abraham es lo siguiente, precisamente lo que te estoy diciendo en este video. Dice aquí, del 27 al 31 voy a leer. Entonces el hombre rico dijo, ¿por qué dijo esto el hombre rico? Porque él estaba, según Yeshua, ya estaba en el lago de tormento, donde no hay descanso ni de día ni de noche, para aquellos que serán condenados en el fin de los tiempos. Dice el hombre rico, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Se refiere a Lázaro, que ya está junto con Abraham en el reino del cielo. Entonces el hombre rico se refiere que mande a Lázaro a casa de sus hermanos. Entonces sigamos leyendo mejor. Tengo 5 hermanos, versículo 28. Tengo cinco hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento, dice el hombre rico. Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas. A ellos pueden leer tus hermanos. Pueden leer tus hermanos lo que ellos escribieron. ¿Qué está diciendo Abraham aquí? El hombre rico está diciendo, manda a Lázaro para que les advierta, para que ellos no tengan que venir también en este lugar donde estoy yo. Pero la respuesta de Abraham es que los manda a estos 5 hermanos que lean lo que escribió Moisés y lo que escribieron los profetas, como fundamento de que ellos sean salvos y no vayan a ese lugar donde está el hombre rico. Precisamente lo que el Mashiach dice, el que se avergüenza de mi mensaje y de mí, el Hijo del Hombre también se avergonzará de aquellos. De ese mismo mensaje que predicaba el Mashiach, está hablando aquí el profeta, el patriarca Abraham, de que él los manda a que vayan y escuchen, lean y estudien a los 5 libros que escribió Moisés y a todos los libros que escribieron los profetas de Génesis, Apocalipsis. Eso tampoco significa que yo estoy diciendo que el Nuevo Testamento no va. Por supuesto que sí. El Nuevo Testamento no es otra cosa más que el testimonio de Yeshua, tal como lo afirma el apóstol Juan en Apocalipsis. Cuando dice el apóstol que tiene que perseverar el pueblo de Israel guardando sus mandamientos de Yahweh y teniendo el testimonio de Yeshua. Entonces continúa diciendo aquí el hombre rico, dice, versículo 30. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán al Eterno.
O sea, aquí el hombre rico, o más bien dicho, aquí Lázaro y el hombre rico ya murieron. Por eso es que él quiere, como lo ve vivo, él está vivo, él sabe que ha resucitado y también ve que está vivo Lázaro. Por eso es que dice que mejor para él, en su entendimiento, era que mande a Abraham a Lázaro, a sus hermanos, para que vean que un muerto ha resucitado, para que ellos tengan conciencia y se vuelvan de sus malos caminos hacia el Eterno. Pero, ¿qué dice Abraham? Versículo 31. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levante de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que por más, si no prestas escucha a religiones evangélicas y todo el mundo en general, si ustedes, dice el Mashiach, si ustedes no prestan atención a lo que dice Moisés en sus 5 libros y en el resto de libros del Antiguo Testamento, hasta Zacarías, si ustedes no prestan atención a esto, de nada les valdrá así vean hoy que se levante alguien de los muertos. Eso es lo que está diciendo el Mashiach. ¿Por qué? Porque la incredulidad no es solamente en el mundo que vemos, está en las religiones. Tú que te jactas que crees en Dios, pero con tus propios labios dices que el Mashiach vino a abolir la ley. Que el Mashiach vino a abolir la ley y que ahora usted ya no está bajo la ley, sino que está bajo gracia. ¿Qué significa eso? Que usted no ha entendido ni lo que es gracia, mucho menos lo que es ley. Mucho menos lo que es ley. Rechazar la ley es rechazar al Mashiach, al cual usted dice que cree. Por eso se llama incredulidad. Es terrible la incredulidad. Decimos esto porque la incredulidad está inundada en las mismas religiones que supuestamente se han convertido al Eterno. Para eso tenemos la parábola del sembrador. Las religiones en sí mismas no son malas. Yo diría que son buenas. Porque ellos predican que hay salvación y eso es bueno. ¿Dónde está el problema? El problema lo encontramos más bien dicho en la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Yahweh. Y esa semilla es regada por todos los pueblos o por todas las naciones. Y Yeshua nos describe 4 tipos de personajes. La semilla que cayó en el camino, la semilla que cayó por los espinos, la semilla que cayó por las rocas y la semilla que cae en la tierra fértil. La que cae en la tierra fértil son las personas que creen que tienen la fe verdadera, la que dice el apóstol
el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4. La verdadera fe. Esta gente, esta semilla que cae en esta gente de tierra fértil, esas las que creen en el libro, en el inicio del libro y en el final del libro, que es la Biblia. Esa es la verdadera fe, y sobre todo aquellos que entienden quién es el Mesías, aquellos que entienden que el Mesías no es más que el pastor de Israel, el rey de Israel, y que es el mismo Elohim, creador del cielo y la tierra, que vino a buscar a las ovejas de la casa de Israel, y que él mandó a los apóstoles a predicar a todas las naciones, a todos los que crean en él, y sean también redimidos y llamados como pueblo de Israel. Un solo redil, un solo pastor. Esa es la voluntad y la fe verdadera de aquellos que las semillas caen en la tierra fértil. Más los otros tres personajes que hablan, las semillas que cayeron en el camino, junto al camino, en los espinos, en las rocas. Eso representa, aquí está la religión. Esto representa a las personas que aceptan el mensaje con gusto, como dice la palabra, creen por algún tiempo, pero después son engañados por falsas doctrinas que vienen directamente de demonios, dice Pablo. Se dejan llevar por falsas enseñanzas en lugar de prestar atención al único pastor que es digno de oír, de escuchar y de creer, que es el Mashiach. Él es el buen pastor. A él tenemos que escuchar y entender. Entender a él qué es lo que te está diciendo, cuál es la voluntad del Padre. Cuando tú entiendes a él, entiendes todo. Con esto no quiero decir que no hay pastores a quien debemos escuchar, por supuesto que sí. Por medio de un nacimiento genuino, cuando la persona recibe verdaderamente el Espíritu del Eterno, no eres tú quien identifica una falsa enseñanza afuera, no eres tú quien identifica un falso pastor, un falso maestro, no eres tú, es el Espíritu de Yeshua que te dice, que te enseña qué es la verdad y qué es la mentira. Es el Espíritu de Yeshua. Así es, mis amados amigos y hermanos. Un verdadero nacimiento es la base fundamental de una fe verdadera. Por eso es que dice Yeshua en Mateo 7: muchos me dirán, Señor, Señor, en aquel día, pero yo les diré, no los conozco. ¿Y por qué creemos que Él les dice que no los conoce? Porque han rechazado su ley. Es porque el Mesías mismo les dice. Mateo 7 del 21 en adelante. Ustedes que violan la ley de Dios, dice Yeshua. En otras palabras está diciendo, no los conozco, ustedes que han rechazado a Moisés y a los profetas. No los conozco, porque ellos escribieron acerca de mí. ¿Y quién soy yo? Dice Yeshua. Yo soy la palabra viva que se hizo hombre para venir a morir por ti. Yo no he venido, dice Yeshua, a abolir a los profetas y a Moisés. Al contrario, yo he venido a dar cumplimiento parte de esas profecías que escribieron ellos.
Porque más fácil es que pase el cielo y la tierra a que se anule siquiera un punto de la ley de Yahweh. Eso ha dicho Yahweh. Lucas 16:16 y Mateo 5 del 17 al 19. Sin embargo, nosotros nos atrevemos, pasando por alto lo que dice Yahshua y los apóstoles, nos atrevemos a decir: oh, nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros somos salvos por gracia. Es verdad que somos salvos por gracia. Pero yo te pregunto, ¿qué significa gracia? Como les dije, es porque no saben qué significa gracia, tampoco saben qué significa ley. La ley significa la instrucción que el Eterno ha designado para la humanidad que será salva. Porque sin instrucción, ¿cómo podríamos ser salvos? Te pregunto, ¿cómo usted iría a hacer una obra sin instrucción? Hablemos de un arquitecto, de un obrero, de un constructor. ¿Cómo irías a construir una casa sin instrucción? Así es. Ley significa instrucción. La instrucción que el Eterno nos ha dado para ser salvos. Y la instrucción es su ley, toda su palabra. Ahora, ¿qué significa gracia? Gracia significa el amor del Eterno. Somos salvos por su infinito amor. Pero eso no anula la ley. Es más, el Mashiach nos perdona todo lo que hayamos hecho en nuestra vida antigua, en nuestra vida pasada. Él te perdona todas tus transgresiones, que no son otra cosa que transgresión a la ley, según 1 de Juan 3:4. Todo pecado es transgresión a la ley. ¿Ok? Cuando llegas al Mashiach, Él te perdona todas las transgresiones. Eso no significa que anula la ley. Ahora, como dice Yahshua en Juan 14:21, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen, ellos son los que me aman. Entonces, no hay cómo engañarlo al Mashiach que lo amamos. Porque Él dice, Juan 14:15, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Y qué significa amar a Dios? Dice el apóstol Juan. Amar a Yahweh significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. ¿Por qué? Porque el falso maestro, ha hecho creer a la humanidad que la ley es una carga que nadie puede llevar, que ni nuestros antepasados pudieron llevar. Por eso ahora Cristo se deshizo de esa ley y ahora nosotros somos salvos por gracia. No, mi amigo. Esa es doctrina de demonios que usted ha absorbido. La ley es instrucción, como dice el salmista. Tu ley me es advertencia para no pecar. ¿Cómo va a ser una carga que no podemos llevar? ¿Acaso el Elohim, creador del cielo, sería injusto de darnos una ley que no podamos llevar? Para eso tenemos que entender que tenemos que nacer de nuevo para poder tener esa vida eterna. Y cuando nacemos de nuevo, con el Espíritu del Eterno que deposita en nosotros,
La ley no es una carga. La ley es una delicia, porque su ley es más dulce que la miel. Es más valiosa que el oro, dice el salmista. ¿Por qué? Porque te pregunto, ¿acaso es difícil de honrar a tu padre y madre? ¿Es difícil de dejar de matar a los asesinos? ¿Es difícil de dejar de cometer adulterio a los adúlteros? ¿Es difícil de robar a los ladrones? ¿Dejar de robar? ¿Es difícil dejar de mentir a los mentirosos? ¿Es difícil de dejar de codiciar a los codiciosos? ¿A los que codician todo? ¿Es difícil? No. Porque todos aquellos que no dejen de hacer estas cosas no heredarán el reino de Yahweh. Todos estos 6 mandamientos tienen que ver con el amor al prójimo. ¿Qué dijo Yeshua? Escucha, Israel. El mandamiento más importante es: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el siguiente mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley, todo el Antiguo Testamento, o también puede considerarlo todos los 10 mandamientos. Así como observamos ahí en esas 2 tablas. La primera tabla son 4 mandamientos que nos enseñan lo que es amar al Eterno. Y la otra tabla que contiene 6 mandamientos que nos enseñan los mandamientos que mencioné, que es difícil, será difícil de dejar. Son esos 6 mandamientos que nos enseñan lo que es amar a nuestro prójimo. Entonces, ¿cómo podemos decir que Cristo clavó la ley? Que la ley ya no es para nosotros, que eso no es con nosotros. ¿Cómo podemos decir que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo gracia? ¿Por qué dice eso usted? Porque no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Así que, amados amigos, rechazar la ley es enaltecer a ese engañador que te ha engañado. Dice Proverbios 28:4, rechazar la ley es enaltecer a los perversos. Y el primer perverso que fue arrojado a la tierra es el engañador, el creador de toda falsa enseñanza, de toda falsa doctrina, y el creador de la incredulidad, que arrasa a toda la humanidad. Obedecer la ley, que son aquellos que entienden verdaderamente que el Mashiach no vino a hacer semejante cosa como ha creído la religión. Obedecer la ley es luchar contra ellos, dice Proverbios 28:4. Así que, mis amados amigos del mundo entero, incluidas las religiones, esta incredulidad y la falsa doctrina viene directamente de a Satán, quien es el engañador, el que engaña a toda la humanidad, quien es el que fue arrojado a la tierra, fue el que vino solo para engañar, destruir, matar y llevar por falsos caminos a la humanidad, porque Él quiere, el deseo de Él es llevarnos a tú y a mí por el mismo camino del cual Él ya está condenado. Así que despierten, amigos y hermanos, de todas las religiones y del mundo entero. Rechazar la ley es condenarte a ti mismo. Porque decir que creemos en el Mashiach y rechazar la ley, eso tiene un nombre.
se llama hipocresía. Se llama hipocresía decir que tú crees en el Mashiach y rechazar la ley con tus labios. Porque tienes que entender que la ley es instrucción y la instrucción es la palabra de Yahweh, y la palabra de Yahweh se hizo Mashiach, se hizo hombre para venir a rescatar a todos los que creen en él. La palabra se hizo carne y vino a habitar entre los hombres. Juan 1:14. Así que, mis amados hermanos, reflexionemos en este día, juntos, que todos tenemos que acercarnos a nuestro Creador, alejarnos de todas estas malas doctrinas, de esta incredulidad sobre todo, y venir arrepentidos a los pies del Mashiach y pedirle perdón por habernos dejado conducir por malos pastores, por falsos maestros que han engañado a la mayoría de humanidad. Así que, mis amados hermanos, esto es todo por hoy. Si amas tu vida, entrégala a Yeshua. Él dice: si quieres ser mi seguidor, sé mi seguidor. Carga tu cruz y sígueme cada día. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tu deber es seguirme e ir a predicar la buena noticia de salvación a todas las naciones. Todos los que creen en mí, dice Yeshua, yo soy su pastor, porque Mashiach es nuestro pastor, de aquellos que ya hemos entendido que su único pueblo verdadero, o su única iglesia, como queramos llamarle, somos Israel. No hay otro nombre bajo el cielo dado como pueblo de Yahweh que no sea Israel. Nosotros somos su pueblo, somos su iglesia, somos su congregación israelita, que estamos en todas las naciones. ¿Qué significa ser pueblo de Israel? Entiende esto. Ser pueblo de Israel significa que en Perú haya un pueblo de Israel. Israel en Perú, Israel en Colombia, Israel en Venezuela, Israel en Ecuador, en Argentina, en Estados Unidos, Israel en España. Israel está en todos los países. Y ese pueblo se llama Israel. Eso significa ser Israel. Por eso es que cuando el Hijo del Hombre regresa, envía a sus ángeles para recoger a su pueblo de entre todas las naciones. Con esto me despido, amados amigos, y hasta una próxima oportunidad. Que el Eterno lo permita y que el Eterno nos dé entendimiento y, sobre todo, ponga en cada uno de vosotros un corazón arrepentido que se vuelva a su Creador. Que el Eterno me los bendiga. Es una próxima oportunidad. Shalom y shalom.